Existe un libro antiguo que fue borrado de casi todas las Biblias. No lo quitaron porque fuera falso, sino porque revelaba demasiado. En él se narran hechos que no encajan con la versión oficial. Ángeles que descendieron a la tierra, no para proteger a la humanidad, sino para trastocar el orden divino. Describe cielos con portales, estructuras de fuego y un trono rodeado de resplandores, y menciona a un hombre llamado Enoc, quien fue llevado más allá del velo para presenciar lo que ningún ser humano debía contemplar. Por siglos este texto fue ocultado, enterrado por la historia y silenciado por la religión. Permaneció escondido en cuevas, escrito en lenguas olvidadas, cargado de secretos que nadie se atrevía a explicar. Hoy quiero mostrarte 5 razones por las que el libro de Enoc puede transformar por completo tu visión de la fe y de la historia. Y lo que vas a escuchar no es especulación, está escrito, solo que en libros que nunca te enseñaron. Este relato desafía lo que siempre nos contaron. Según Enoc, los primeros en rebelarse no fueron los hombres. Antes de Adán y Eva, antes del Edén y mucho antes del primer pecado humano, ya había ocurrido una desobediencia. Pero en el cielo, el libro de Enoc lo dice sin rodeos. Los vigilantes, ángeles asignados únicamente para observar, decidieron romper las reglas. En el capítulo 6 se describe cómo un grupo de ellos descendió al monte Hermón, no por error, sino con plena intención. Allí hicieron un juramento, un pacto de no regresar jamás. Su decisión fue clara: tomar mujeres humanas, unirse a ellas y engendrar descendencia. El líder fue Semjasa, quien convenció a los demás. Uno tras otro aceptaron y sellaron la promesa sobre la cima del monte. No era una caída accidental, sino una elección consciente. El texto cita: hemos decidido tomar esposas de entre las hijas de los hombres y engendrar hijos con ellas. No es metáfora, no es símbolo, es una declaración directa. Estos ángeles no bajaron para salvarnos, bajaron para alterar nuestra historia. El monte Hermón no es imaginario, existe, se encuentra entre Siria y el Líbano y desde tiempos antiguos fue considerado un lugar sagrado. Algunos incluso sostienen que en ese mismo monte, siglos después, Jesús se transfiguró frente a sus discípulos. Casualidad. El punto es que lo que hicieron los vigilantes fue mucho más que un acto de deseo. Fue una intervención directa en la humanidad. Los nombres de estos seres están registrados. Semjasa fue el cabecilla, Azazel enseñó el arte de la guerra, y junto a ellos aparecen Baraquiel, Cocabel, Araquiel y otros. No son personajes simbólicos. El libro los menciona con detalle, con identidad y con acciones que dejaron huellas. De su unión con las mujeres humanas surgirían criaturas que jamás debieron existir. Pero esa parte la veremos enseguida. Lo importante aquí es comprender que los primeros en romper la voluntad divina no fueron los hombres, sino los ángeles. Y eso lo cambia absolutamente todo. Tras el juramento de los vigilantes, la historia da un giro oscuro. De su unión con las mujeres humanas nacieron seres que jamás debieron existir. Los Nefilim, gigantes descomunales, híbridos que rompieron el equilibrio de la creación. El capítulo 7 del libro de Enoc describe que estas criaturas alcanzaban 3000 codos de altura. Aunque la cifra probablemente sea simbólica, lo que transmite es claro: no eran humanos. Eran monstruos de tamaño y poder desmesurado, una especie antinatural que nunca estuvo en los planes del Creador. Al principio parecían imponentes, pero pronto se convirtieron en una amenaza para todos. Consumían la tierra sin medida, devoraban cosechas, ganado. Y cuando los alimentos comenzaron a escasear, empezaron a devorarse entre sí. Después, según el texto, se volvieron contra los hombres y comenzaron a alimentarse de ellos. No se trata de una metáfora, es una advertencia. Los Nefilim eran el símbolo vivo del desorden, un error cósmico nacido de la soberbia de los vigilantes. Y no solo devoraban carne, también derramaban sangre inocente, desataban guerras y enseñaban violencia a los hombres. Eran el caos hecho carne. Pero la corrupción no fue solo física, también espiritual.
Azazel, uno de los caídos, instruyó a los hombres en la fabricación de armas, en el arte de la guerra, en el trabajo de los metales. Otros vigilantes enseñaron astrología, hechicería y el uso de hierbas para alterar la mente. Lo que las culturas antiguas consideraron sabiduría, Enoc lo denuncia como corrupción. De repente, la humanidad pasó de recolectar frutos a forjar espadas, de levantar refugios a construir fortalezas, de contemplar el cielo a querer manipularlo. ¿Te suena familiar? Muchas mitologías del mundo guardan historias similares. En Grecia se hablaba de titanes, en la tradición hebrea de Refaim y Emim, en Escandinavia de los Jotun, y en América precolombina, de gigantes que habitaban la tierra antes de los hombres. En casi todas esas narraciones, los gigantes son destruidos por los dioses como parte de una limpieza. ¿Y si todos esos relatos fueran fragmentos de un mismo recuerdo ancestral? El libro de Enoc es contundente. Los Nefilim eran una aberración que debía ser eliminada. Su destino sería el exterminio, y sus espíritus condenados a vagar sin descanso sobre la tierra. El texto afirma que esos espíritus errantes son lo que hoy conocemos como demonios, no seres creados en un infierno lejano, sino las almas corrompidas de los gigantes, sin cuerpo, errantes y destructoras. Esto cambia por completo la concepción del mal. Según Enoc, los demonios no provienen de un reino de fuego eterno, sino que son el eco de una transgresión celestial, la consecuencia directa de una rebelión en los cielos que terminó contaminando la tierra. La pregunta inevitable surge: ¿quién podría juzgar a los vigilantes? ¿Quién tendría la autoridad para condenar a seres que alguna vez fueron ángeles del cielo? La respuesta llega a través de un hombre sencillo: Enoc, el libro del Génesis. En el capítulo 5 apenas dice: Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una frase misteriosa, sin explicación, sin tumba, sin despedida. Pero el libro de Enoc amplía ese enigma y lo convierte en una de las experiencias más impactantes de toda la literatura antigua. Allí se cuenta que Enoc fue literalmente trasladado a los cielos. Su cuerpo fue llevado por corrientes de viento, atravesando capas de nubes y pasajes de fuego, hasta llegar a un lugar que ningún ser humano había visto jamás. Describe una casa cuyo techo parecía la bóveda del firmamento y cuyas paredes ardían como llamas vivas. En su interior, un trono resplandeciente, rodeado de seres celestiales con rostros indescriptibles, y una voz que rugía como fuego mismo. Era el trono del Altísimo. Enoc no fue llevado por curiosidad, sino por una misión precisa: convertirse en el mensajero del juicio contra los vigilantes. Y lo más sorprendente es que los mismos ángeles caídos le rogaron que intercediera por ellos. Le pidieron que presentara su súplica ante Dios, que interviniera a su favor, que buscara perdón. Pero la respuesta fue devastadora. Dios le encargó a Enoc anunciarle su sentencia definitiva. Jamás volverían al cielo, jamás obtendrían perdón. Su caída era irreversible. Imagina el momento. No eran demonios oscuros quienes imploraban, sino ángeles que alguna vez brillaron con gloria, ahora convertidos en exiliados eternos. Y quien debía darles la sentencia no era otro ángel, sino un hombre, un ser humano que de pronto veía más y sabía más que los que un día fueron guardianes de la luz. Ese cambio de papeles es sobrecogedor. El hombre, antes inferior, ahora es testigo de lo que los ángeles no pueden ver. Escucha lo que ellos no pueden oír y anuncia el juicio que ellos no pueden evitar. Enoc, nacido en la tierra, camina entre estructuras celestiales. Contempla ríos de fuego, portales luminosos y salas donde se registran los actos eternos. El libro describe cómo Enoc se mueve por los engranajes del universo como quien recorre una ciudad sagrada. Y en medio de esa visión grandiosa, no solo se le revela el destino de los vigilantes caídos, sino también el de la humanidad. Observa los lugares donde reposan las almas después de la muerte, unas en paz, otras en sufrimiento, otras esperando juicio. Un panorama mucho más complejo de lo que enseñan las religiones institucionales. Lo que Enoc contempla
es un orden espiritual vasto, lleno de jerarquías, ciclos y procesos. Una visión 1000 años anterior a lo que más tarde aparecería en otras tradiciones. Por eso, este libro resultaba incómodo. Por eso fue silenciado, porque mostraba que la humanidad siempre estuvo más cerca del cielo de lo que nos hicieron creer. El viaje de Enoc no terminó con el anuncio del castigo a los vigilantes. Después de cumplir esa misión, fue llevado aún más lejos, hacia revelaciones que iban más allá de su tiempo. Allí conoció lo que el libro llama las parábolas de Enoc, visiones que no solo hablaban del presente, sino también del futuro de toda la humanidad. En esas visiones aparece una figura misteriosa, el elegido. No se le nombra directamente como Mesías, pero se le describe como un ser oculto desde el principio de los tiempos, destinado a ser revelado al final para juzgar a los impíos y restaurar la justicia. Un personaje que posee sabiduría, poder y que se sentará en un trono junto al Altísimo. Lo impactante es que esta imagen surge siglos antes de que aparezcan las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y mucho antes del nacimiento de Jesús en el Nuevo. Enoc ya hablaba de un ser que descendería para corregir el desorden, purificar la creación y traer justicia. Su llegada estaría marcada por señales cósmicas, caos en la tierra y un juicio inminente sobre los reinos corruptos. El patrón se repite: una humanidad corrompida, el cielo abriéndose y un intermediario divino descendiendo para restaurar el orden. Lo que después leeríamos en el Apocalipsis de Juan, Enoc lo anunció mucho antes. Habla de libros abiertos, de nombres revelados, de recompensas para los justos y condena para los malvados. La diferencia es que en Enoc todo está conectado con los vigilantes. El juicio final no es solo consecuencia del pecado humano, sino de una cadena de corrupción iniciada por los ángeles caídos. Según el libro, el deterioro del mundo comenzó cuando ellos rompieron las reglas del cielo. Por eso, el juicio no busca únicamente castigar, sino restaurar el orden original. Otra revelación asombrosa de Enoc es que las almas no tienen un único destino inmediato. No hay simplemente un cielo eterno o un infierno de tormento. En su visión, existen varios lugares donde las almas esperan según sus obras en vida, unas en paz, otras en sufrimiento y otras en espera de juicio. Un sistema mucho más complejo y profundo que el que luego enseñarían las religiones organizadas. Y no podemos olvidar el diluvio universal. Enoc lo menciona y lo conecta directamente con los crímenes de los vigilantes y de los nefilim. Es decir, el diluvio no fue solo un castigo por la maldad de los hombres, sino una limpieza cósmica para eliminar los frutos de esa hibridación prohibida. La historia de Noé deja de ser una simple lección moral y se convierte en un acto de restauración universal. En todo este panorama, Enoc ya no es un simple espectador. Se convierte en escriba del cielo, mediador entre lo divino y lo humano, el único capaz de recibir y transmitir lo que estaba por venir. No habla como profeta terrenal, sino como testigo que estuvo arriba y regresó para contar lo que vio. Sus visiones fueron tan detalladas que algunos estudiosos creen que influyeron en la escatología judía, en los manuscritos del Mar Muerto y más adelante en el cristianismo primitivo. Con todo lo que revela, surge la gran pregunta: ¿por qué el libro de Enoc fue eliminado de casi todas las Biblias? Durante los primeros siglos, cuando el cristianismo institucional comenzaba a definir qué textos serían considerados inspirados y cuáles no, diversos concilios tuvieron que tomar decisiones. En ese proceso, el libro de Enoc fue rechazado. Oficialmente se decía que era extraño, incoherente o peligroso. Pero si lo analizamos a fondo, las verdaderas razones son mucho más reveladoras. Primero, la visión que presenta del cielo. A diferencia de otros textos que lo muestran como un lugar perfecto e inmutable, Enoc describe un reino dinámico, con jerarquías, movimiento y hasta corrupción. Allí incluso los ángeles pueden rebelarse y ser castigados. Esta idea cuestionaba
la infalibilidad de lo divino y ponía en duda la perfección absoluta del mundo celestial. Segundo, su crítica al uso indebido del conocimiento. Enoc asegura que gran parte del saber que impulsó a la humanidad, armas, astrología, hechicería, no vino de Dios, sino de seres caídos. Eso significa que parte de nuestra civilización está construida sobre enseñanzas prohibidas. Una visión que no dejaba bien parada ni a la historia humana, ni a las instituciones religiosas que justificaban ese conocimiento. Tercero, el papel de Enoc mismo. Aquí no hay templos ni sacerdotes como intermediarios. No hay rituales ni castas religiosas controlando el acceso a lo divino. Un simple hombre justo fue elegido, llevado al cielo y devuelto como testigo. Eso representaba un modelo espiritual directo, sin necesidad de instituciones, algo inaceptable para un sistema que buscaba control. Cuarto, sus profecías anticipan, con siglos de adelanto, elementos que luego aparecen en el Nuevo Testamento: el juicio final, la figura del elegido, la división de las almas. Que esto generaba un problema incómodo. ¿Cómo podía un libro tan antiguo contener mensajes tan cercanos al cristianismo? ¿Qué decía eso sobre la originalidad de las enseñanzas posteriores? Pero tal vez lo más explosivo está en la raíz del mensaje. El ser humano no es presentado como simple pecador, sino como víctima de una alteración. Según Enoc, no todo comenzó con Adán comiendo un fruto, sino con ángeles que intervinieron en la creación. El origen del mal, entonces, no estaría únicamente en el hombre, sino en una rebelión celestial que contaminó la tierra. Esa visión trastocaba pilares enteros de la teología tradicional. Por todo esto, el libro de Enoc fue considerado demasiado peligroso, no porque fuera falso, sino porque decía demasiado. Y aún así, sobrevivió. Se preservó en la Iglesia ortodoxa etíope. Fue redescubierto en 1773 por el explorador James Bruce en Etiopía, y más tarde fragmentos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto confirmaron su autenticidad y antigüedad. Hoy sigue hablándonos, porque más allá de lo que ocurrió, plantea otra pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si los vigilantes no fueron destruidos por completo? ¿Y si sus enseñanzas todavía influyen en nuestro mundo? Quizá la verdadera cuestión no sea por qué lo borraron de la Biblia, sino por qué sentimos la necesidad de ocultarlo. El libro de Enoc no es un simple texto olvidado, es una advertencia, un mapa y una llave hacia verdades que la historia intentó silenciar. Nos recuerda que antes de que el hombre pecara, ya existía una rebelión en los cielos, que los ángeles no siempre fueron obedientes, y que las raíces del mal son mucho más profundas de lo que nos hicieron creer. Hoy, tú y yo tenemos en nuestras manos ese conocimiento que durante siglos estuvo oculto, y con él surge una responsabilidad: mirar la fe con ojos más despiertos, cuestionar lo que nos contaron y atrevernos a ir más allá de lo establecido. Porque quizá la mayor batalla no sea contra gigantes de carne y hueso, sino contra las sombras de lo que ellos dejaron tras de sí. Y esa lucha aún continúa. Si esta historia te estremeció, si sientes que algo dentro de ti despertó al escucharla, no dejes que quede aquí. Suscríbete a este canal, comparte este video y acompáñame en los próximos capítulos, donde seguiremos desenterrando los misterios que la religión, la historia y el poder han intentado enterrar. Recuerda, lo que fue borrado a veces es lo que más necesitábamos descubrir, y esta apenas es la puerta de entrada.